Entonces la idea es dar solamente una vista panorámica de lo que sucede en cada uno de los procesos, ¿ya? La maduración de los linfocitos T y de los linfocitos B se va a dar de forma diferente, ¿no? Pero en general van a pasar por los mismos momentos, ¿no? Momentos equivalentes que surgen a partir de la stem cell. El stem cell, una vez que se compromete con la generación de linfocitos T o linfocitos B, va a formar una población de células que vamos a llamar prolinfocito, ¿no? Después va a venir el prelinfocito, los linfocitos B inmaduros y finalmente las células maduras. En el caso de los linfocitos T, ya sabemos, lo vimos en su momento, una vez que el stem cell se ha comprometido va a dar lugar a la generación de tipocitos que van a pasar por los estados doble negativos, DN1 al DN4, y después al término del DN4 va a expresar los dos correceptores que son las moléculas CD4 y CD8 para pasar por la selección positiva y después por la selección negativa. En el caso de los linfocitos B, la maduración se va a dar en un primer momento en el hígado fetal, donde va a surgir la población de linfocitos B1, a la que ya me referí en reiteradas ocasiones, que son células que se ubican mayormente en la cavidad abdominal, tienen un tipo de respuesta T independiente y solo son productoras de inmunoglobulina M. ¿Ya? Una vez que la médula ósea toma el control, entonces surge la población de linfocitos B2. Los B2 van a dar origen a dos tipos de poblaciones linfocitarias: los linfocitos B de la zona marginal, en el vaso, y los linfocitos B foliculares, ¿no? Que se van a ubicar en los folículos linfoides. Los linfocitos B de la zona marginal tienen un tipo de respuesta también T independiente, o sea, son productoras de IgM y reaccionan mayoritariamente frente a antígenos de tipo carbohidrato. En cambio, los linfocitos B foliculares son células que van a responder a antígenos de tipo proteico, ¿no? Y estos son los que van a producir un anticuerpo diferente al IgM, que puede ser IgA, IgG o IgE. Y tienen un tipo de respuesta que se llama T dependiente. ¿Ok? Bien. En la segunda parte viene lo que es activación celular, ¿no? Para el caso del linfocito T, la activación depende de las interacciones que tenga el linfocito T con la célula dendrítica. En el CD4, bueno, la activación será directa y lo hace la célula dendrítica presentando antígenos que provienen del fago lisosoma, ¿no? Para el caso del linfocito TCD8 se requiere un tipo de activación especial que es que requiere lo que se conoce como presentación cruzada. En la presentación cruzada se hace un traslado de antígenos al citosol para incluirlos en moléculas HLA clase 1 y que estos puedan ser presentados a los linfocitos CD8. La célula dendrítica que hace esto con más eficiencia es la célula dendrítica clásica, la de tipo 1. ¿Ya? La célula dendrítica clásica de tipo 1. Porque también hay células dendríticas clásicas de tipo 2. Bueno, para la activación de los linfocitos hay tres modalidades, ¿no? Una modalidad es por enlaces cruzados, que lo tiene la población B1, es una activación directa, la célula es productora de IgM, no forma células de memoria y la respuesta siempre va a ser plana, ¿no? Se parece mucho a la respuesta de la inmunidad innata.
La otra es la que depende de la actividad de o sea, el receptor del linfocito B va a generar señales en conjunto con otras moléculas, que podemos llamarlas complejos correceptores, ¿no? Entre ellas está el receptor para el complemento, la molécula CR2, ¿no? Que interactúa con la molécula C3D, ¿no? ABCD. Y otra modalidad fue de potenciar la señalización para activar al linfocito B es a través de receptores de inmunidad innata como los receptores tipo TOL. La otra modalidad la tercera modalidad es la T dependiente, que requiere de la colaboración del linfocito T, ¿no? Y también vamos a revisar. Bueno, he tratado de acortar la presentación para no complicarme la vida y no complicársela más a ustedes. En cuanto a generalidades del desarrollo linfocitario, bueno, el proceso de generación de células de linfocitos se llama desarrollo linfocitario o maduración linfocitaria, ¿no? El desarrollo de la población de linfocitos T se va a producir en el timo y el desarrollo de la población de los linfocitos B se va a producir en el hígado fetal en un primer momento y en un segundo momento en la médula ósea. En el hígado fetal va a surgir la población B1, de la médula ósea va a surgir la población B2, ¿no? Ya. Los linfocitos va a generar durante el proceso de maduración su receptor. Y cada linfocito, el receptor, ya lo dijimos, surge por recombinación somática, ¿no? Y cada linfocito va a tener su propio receptor. A esa diversidad de receptores que posee cada una de estas células lo vamos a llamar repertorio animal. Los eventos de maduración, todo surge del stem cell, es necesario comprometer a la stem cell para que dé lugar a las poblaciones de linfocitos T y B. Para eso van a generarse señales que van a hacer que esta célula o dé lugar a la formación de células T o dé lugar a la formación de células B. Una vez comprometida la célula, bueno, van a pasar los procesos de desarrollo linfocitario, ¿ya? Al término de cada etapa, lo característico es que hayan eventos de proliferación celular, ¿no? Y continuar con los cambios hasta conseguir las células maduras funcionales. Aquellas células que no son funcionales son eliminadas por apoptosis. El proceso de generación del receptor de cada una de estas células se caracteriza por procesos de reordenamiento genético y van a reordenar aquellos genes que van a terminar formando los dominios variables de los receptores del linfocito T y del linfocito B. Reordenan 3 genes en esos dominios: los genes variables, los genes de diversidad y los genes de unión. Entonces tenemos para los linajes linfocitarios, ¿no? Stem cell va a dar lugar a la aparición de una célula que se llama progenitor linfoide común, y este es el que se va a comprometer con la generación de células T o células B. Si es células B, va a haber un pro-B que después va a dar lugar a la aparición de las diferentes poblaciones celulares, ¿no? En el hígado dijimos que en un primer momento vamos a tener a la población B1 y de la médula ósea van a surgir la población B2, que después va a dar lugar a la aparición de las poblaciones de linfocitos B de la zona marginal y la población de linfocitos B foliculares. Por el otro lado tenemos a la célula comprometida con el linaje T. Por acá, en cuanto a T se refiere, vamos a tener al pro-T y después vamos a tener 2 poblaciones de linfocitos
dependiendo de las cadenas del receptor de estos linfocitos. El receptor del linfocito T puede estar conformado por dos receptores diferentes. Un receptor que tenga cadenas alfa-beta, ¿no? Los linfocitos T alfa-beta, y otra población de linfocitos T que son los gamma-delta. En el curso vamos a referirnos siempre a los alfa-beta, que es la población mayoritaria y la que nos interesa más. Los alfa-beta pueden ser CD4 o CD8. ¿Okay? Los estímulos que inducen el compromiso del linaje, para el caso de la población T, tenemos la señalización mediada por el receptor Notch1 y el factor de transcripción CATA3, ¿no? Y para el lado de la población del linaje B, tenemos el factor de diferenciación de los linfocitos B, la molécula 2A y la FAC5. ¿Okay? Una vez comprometidas, estas células van a comenzar a dar lugar al desarrollo y maduración de las dos poblaciones celulares. Como les decía, la característica de la formación del receptor de los linfocitos T y de los linfocitos B es el rearreglo o reordenamiento genético que se va a dar entre los genes B variable, V variable, D de diversidad y J de unión. ¿Ya? El tipo de rearreglo que van a tener estos genes va a permitir tener toda la diversidad de receptores posibles que decíamos era con millones, ¿no? Millones de receptores diferentes. ¿Ya? Y esto va a ser, repito, para el receptor del linfocito B, que al final va a ser una IgM monomérica de membrana, ¿no? Y para el linfocito T, que va a estar constituido por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Entonces la secuencia que reordena y que le da diversidad es la que corresponde a la de al dominio variable, tanto para la cadena pesada como para la cadena ligera. Entonces ustedes tienen acá los genes, ¿no? Que van a reordenar el gen variable, gen V, el gen de diversidad y el gen de unión, el J. ¿Okay? Son varios genes que recombinan al azar, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Un grupo de genes son como 100 genes que se van a combinar con otros 30 genes y así. Las recombinaciones van a terminar generando la diversidad que tenemos en cuanto a receptores se refiere. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que son el reordenamiento genético se da con los genes V variables de diversidad y de unión. Esta secuencia que ha recombinado finalmente se va a expresar, como ven acá, en el dominio variable y en el que corresponde a la zona que va a interactuar con el antígeno, o sea, con el epítope o la secuencia antigénica que corresponda. ¿Ok? Esta de acá. El dominio variable, tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera. Entonces, las secuencias que recombinan son estas de acá. Los dominios variables, para recordar nomás. Acá tenemos la IgM con sus dominios, ¿no?, variables, y la IgG también con sus dominios variables. El receptor del linfocito T, el alfa-beta, ¿no? El receptor del linfocito T alfa-beta tiene dos cadenas. Una cadena alfa y una cadena beta. Este receptor también tiene secuencias variables e hipervariables. Y están acá, variable beta, variable alfa. ¿Ok? Ya, para la maduración de los linfocitos T, entonces, resumimos porque eso ya lo hemos revisado. La maduración de los linfocitos T se produce en el timo, ¿no? Y la stem cell que surge de la médula ósea finalmente es reclutada en el timo y va a ingresar por la unión córtico-medular.
para iniciar el proceso de diferenciación. El proceso de maduración o desarrollo de estas células es incentivado o promovido por las células corticales que se encuentran, las células epiteliales que se encuentran en la corteza del timo. Y el timocito va a pasar por 4 estados que vamos a llamar doble negativos. DN1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Al término del doble negativo 4, la célula va a expresar los dos correceptores, la CD4 y CD8, y sabemos que los vamos a llamar doble positivos. Estos doble positivos después van a pasar a la corteza profunda y van a iniciar los procesos de selección positiva y selección negativa. Durante la selección positiva, la célula va a perder una de las dos moléculas, ¿no? Si interactúa con clase 1, pierde la expresión CD4, se vuelve CD8. Si interactúa con clase 2, pierde la expresión CD8 y se vuelve CD4. 2/3 de los linfocitos que pasan la selección positiva se convierten en CD4 y 1/3 pasa a ser CD8. En el timo surge la relación, que de repente ustedes ya conocen, de 2:1 entre las poblaciones de linfocitos T, CD4 y CD8. ¿Ya? Aquellas células no funcionales son eliminadas por apoptosis. La selección negativa se va a dar preferentemente en la médula tímica, ¿no? Y va a estar a cargo de las células tímicas epiteliales medulares y también de las poblaciones de células dendríticas y macrófagos que se encuentran localizadas en ese lugar. ¿Okay? Al final, aquellas células que pasan los dos procesos de selección salen del timo para ir a poblar los órganos linfoides periféricos. ¿Ya? Entonces el recorrido inicia en la unión córtico-medular, los stem cells se comprometen y comienzan los eventos de proliferación y maduración a cargo de las células nodrizas, ¿no? Las células epiteliales tímicas corticales, que guían o promueven el desarrollo hasta que estas células se convierten en doble positivas. En el estado doble positivo, el timocito se va a ubicar en la zona subcortical del timo, ¿no? Y después va a migrar a la corteza profunda para los procesos de selección positiva y negativa. Y esta es la secuencia de expresión molecular en la maduración de los linfocitos T. En estado doble negativo 1, esta célula es una célula muy inmadura, es un stem cell, y se caracteriza por la expresión de esta molécula que es CD44. La CD44 nos indica que la célula es muy inmadura, y es uno de los marcadores que se utiliza para identificar stem cell. ¿Ya? Acá es donde se le va a comprometer, se va a iniciar el compromiso celular. Va a haber señalización Notch1 y la célula va a expresar este receptor de quimiosina, ¿no? Para las interleuquinas que son secretadas en el timo, en este caso la CCL19 y la CCL21, que las va a guiar, ¿no? a la célula a través de su recorrido. Durante el proceso de maduración se va a producir la expresión de la molécula CD25, que también es se le conoce también como cadena alfa de receptor de interleuquina 2. Cuando la célula expresa esa molécula, ya está en estadio doble negativo 2. Y bueno, la señalización Notch1 persiste y se inicia la transcripción de la primera cadena del receptor del linfocito T, que es la cadena alfa. Salud. Gracias. Pero es una cadena alfa transitoria, ¿ya? Que después va a ser reemplazada por otra que vamos a llamarla definitiva. Cuando surge esto de la transcripción de la cadena alfa transitoria, la célula va a perder
la expresión CD44 y va a mantener la expresión CD25, que es característico del estadio doble negativo 3. Acá se va a iniciar la recombinación genética, la recombinación BDJ, ¿ya? BDJ. Y se va a expresar, se va a transcribir la cadena beta del receptor del linfocito T. Una vez que se terminan las transcripciones, bueno, la célula va a perder la expresión CD25 y va a expresar un prereceptor del linfocito T, que tiene la cadena beta definitiva y la cadena alfa transitoria, ¿no? También se va a expresar en el estadio doble negativo 4 un complejo, bueno, se llama CD3, pero no es una sola molécula, es un complejo molecular que es el complejo correceptor del linfocito T. Bien, la cadena alfa transitoria que se mantiene en el prereceptor estimula la transcripción de los genes de las moléculas CD4 y CD8. ¿Ya? Cuando aparecen estas dos moléculas, se detiene el proceso de señalización mediada por la cadena transitoria y la cadena transitoria es reemplazada por la cadena alfa definitiva. De manera que el linfocito ya tiene su cadena, su receptor completo y es el que va a pasar por la selección positiva. Va a la corteza profunda, interactúa con las moléculas HLA que son expresadas por las células de la molécula de la corteza profunda y se transforma en CD4 o CD8 para después pasar por la selección negativa. Bueno, en la selección positiva ya se los adelanté, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta, bueno, la selección positiva es para los doble positivos, ¿no? Si el doble positivo interactúa con la molécula clase 2, pierde la expresión CD8, o sea, se vuelve CD8 negativo y mantiene la expresión CD4, o sea, es un CD4 positivo. Eso pasa con 2/3 de las células que son seleccionadas. Si la célula interactúa con una molécula clase 1, pierde la expresión CD4, o sea, se vuelve CD4 negativo y mantiene la expresión CD8, o sea, va a ser CD8 positivo. Esa es la nomenclatura real. Y eso le sucede a 1/3 de las células que son seleccionadas. La selección negativa va a suceder, bueno, una parte sucede en unión córtico-medular, ¿no? Al momento de la selección positiva, y otra parte va a ocurrir en la médula tímica, ¿no? Y son 3 los grupos celulares que van a intervenir: las células tímicas epiteliales de la médula, las células dendríticas que están en la médula, ¿no? Y también los macrófagos. Aquí lo que se mide es potencia de señal, ¿no? Si la señal es muy potente, que indica que la célula es autorreactiva, entonces es eliminada por apoptosis. ¿Ya? Eso es lo primero. En el momento de la selección negativa, también se va a dar lugar a la formación de una población de linfocitos T reguladores, que los vamos a llamar T reguladores naturales, porque hay otros T reguladores que se generan en los órganos linfoides secundarios, ¿ya? Y se va a tener también que durante la selección positiva se van a eliminar aquellas células autorreactivas que se dirigen contra tejidos o contra antígenos que son expresados por tejidos que no son el timo. Las células que se encuentran en la médula tímica son capaces de presentar secuencias moleculares que son expresadas, por ejemplo, en glándulas diferentes, en glándulas adrenales, en el páncreas, ¿no? Y en otros tejidos. O sea, hay una diversidad antigénica enorme que corresponde a tejidos periféricos y que se presentan en la médula tímica.
esas células autorreactivos para tejidos periféricos también son eliminadas, ¿ya? Y uno de los genes que tiene que ver con esto es el gen aire o gen regulador de autoinmunidad. La maduración de linfocitos B, bueno, la célula, igualito, la célula se compromete, ¿no? Una vez que el stem cell es comprometida, inicia el paso por sus diferentes etapas de maduración. Llega como stem cell y después va a pasar a ser prolinfocito B. En el caso de la maduración del linfocito B, lo que se va a tener es la generación de un receptor de una IgM monomérica de membrana. O sea, la maduración va a estar dirigida, ¿qué es lo que vamos a observar nosotros? ¿O qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cómo se va formando la IgM monomérica de membrana. Cuando ya se forma la IgM monomérica de membrana, ya tenemos una célula que está por concluir su proceso de maduración. Entonces, en estado pro-B, la célula stem cell comprometida tiene mucha actividad de las enzimas de rearreglo genético, y esta otra, que es la dinucleotiditransferasa terminal, no la voy a poner en examen, no se preocupen. Entonces, los genes de rearreglo genético van a comenzar a rearreglar, ¿no? Recombinar las regiones variables del locus de la cadena pesada MU, o sea, de la inmunoglobulina N, la cadena pesada de la inmunoglobulina N. Una vez que ese locus rearregla y genera la cadena pesada, las cadenas pesadas de IgM se van a expresar sobre la membrana o en la membrana celular, ¿ya? Está la cadena pesada solita en la membrana. ¿Qué le falta? Le faltan las cadenas ligeras. Para generar las cadenas ligeras es necesaria la actividad de un gen que es el gen BTK. El gen BTK da lugar a la generación de una enzima que se llama tirosincinasa de Bruton y que permite la recombinación o el rearreglo, ¿no?, de los genes de cadenas ligeras, que son 4, 2 cadenas lambda, 2 genes lambda y 2 genes kappa. Primero rearreglan los lambda, ese es el orden, ¿no? Y tenemos 2 genes lambda. Si el primer gen lambda reordena y el reordenamiento es exitoso, ya no reordenan los otros 3, se excluyen. A ese fenómeno se le llama exclusión alélica. Si falla el primer reordenamiento lambda, se pasa al segundo reordenamiento lambda. Si es exitoso, se excluyen los kappa. Si fallan los 2 lambda, recién se pasa a los kappa, ¿no? Si falla el primer kappa, bueno, si el primer kappa funciona, se excluye el segundo kappa. Si no funciona el primer kappa, se pasa al segundo kappa. Si fallan los 4, entonces la célula es eliminada por apoptosis, ¿ya? Este proceso, o la característica del proceso, ¿no?, de que recombinen primero las cadenas ligeras kappa, hace de que 2/3 de los receptores de linfocitos B expresen cadenas ligeras lambda, y solo 1/3 va a expresar cadenas ligeras kappa, ¿no? Otros también dicen, ¿no?, que bueno, el reordenamiento kappa se produciría también durante el momento de la selección negativa del linfocito B. Ya. Una vez que se tienen las cadenas ligeras completas, estas se van a incorporar a la IgM monomérica de membrana y se va a expresar, ¿no? Cuando sucede esto, entonces la célula ya es un linfocito B inmaduro, ¿ok? El linfocito B inmaduro se ubica en la médula ósea. Todo este proceso que permite el paso del stem cell a pre-B hasta célula B inmadura sucede en la médula ósea. La conclusión de la maduración
este linfocito, que es el B2, ¿no?, se hace en el vaso. El linfocito B2 inmaduro se dirige al vaso y en el vaso va a pasar por los estados B transicionales. ¿Ya? Va a haber un transicional 1 y un transicional 2. En el estado transicional 1, bueno, la célula se comienza a expresar una inmunoglobulina, que es esta de acá, la inmunoglobulina D de membrana, en cantidades bajas, ¿ya? Y si pasa el proceso del transicional 1 y transicional 2, después como transicional 2 va a expresar otras moléculas, entre ellas la CD21, que forma parte del complejo correceptor del linfocito B y que es capaz de reconocer el fragmento C3D del complemento. Bien, concluido el transicional 2, si lo pasa con éxito, entonces la célula se convierte en un linfocito B maduro, B2. El B2 da lugar a la generación de dos poblaciones celulares: los linfocitos B foliculares, que se van a ubicar en los folículos linfoides, ¿no?, en la zona B, y en los folículos linfoides de los órganos linfoides secundarios, y los linfocitos B de la zona marginal. El linfocito B2 del vaso, ¿no?, hay una población de linfocitos B2 del vaso que se van a dirigir a la zona marginal y van a tener cambios fenotípicos, ¿no?, y van a responder preferentemente a antígenos de tipo carbohidrato y lipídico. En cambio, los linfocitos B foliculares van a responder a antígenos de tipo proteico. Pero eso es todo lo que les he explicado, ¿no?, para que lo lean antes de dormir. Bueno, las subpoblaciones de linfocitos B. Entonces, en conclusión, tenemos una subpoblación que surge en el hígado fetal, ¿no?, que va a poblar la cavidad abdominal mayoritariamente, y que es la población B1, que responde que se activa por enlaces cruzados, ¿no?, y que responde a antígenos de tipo polivalente, ¿no?, antígenos de tipo carbohidrato o lipídicos, ¿ya? Esta población no requiere la colaboración del linfocito T, y una vez que se activa, se autorreplica, prolifera. Es una población de vida corta, la célula plasmática vive más o menos 3 días y solo es productora de inmunoglobulina M en general. Y hay una pequeña población de este tipo que es capaz de producir inmunoglobulina A, pero es una inmunoglobulina A restringida, ¿no?, así se describe en la literatura. Las otras poblaciones surgen de la diferenciación B2, ¿no?, que son el linfocito B de la zona marginal, que también tiene una respuesta de tipo T independiente para carbohidratos y lípidos, y la población B2 folicular, que responde a antígenos proteicos. Esta población necesita la colaboración del linfocito T. Las subpoblaciones del linfocito B del hígado, la B1, ¿no?, y de la médula ósea tenemos la población B2, y cuando termina su maduración en el vaso, vamos a tener el de la zona marginal y el folicular. La activación de linfocitos T. Bueno, la activación de linfocitos T, como les he ido adelantando, va a tener dos momentos, ¿no? Uno, cuando el linfocito es virgen, y otro, cuando el linfocito ya es un efector. ¿Okay? La activación del linfocito virgen la realiza la célula dendrítica, ¿ya? La célula dendrítica clásica. ¿Okay? Dentro de las poblaciones de células dendríticas, bueno, hay varias, ¿no? Tenemos la dendrítica, las clásicas, la 1, la 2, tenemos las células dendríticas plasmacitoides, que bajo determinadas condiciones de activación también pueden presentar antígenos para la activación de linfocitos T.
Hay otro grupo que son células dendríticas inflamatorias. Bueno, el tema es un poco más complejo de lo que se conoce, pero vamos por lo simple. La célula dendrítica, que se ubica en los tejidos periféricos, captura el antígeno y conforme va migrando al ganglio linfático regional, va incorporando los antígenos que tienen los fagosomas en moléculas HLA. ¿Ya? Las moléculas, los antígenos que son incorporados en moléculas HLA clase 2 van a activar linfocitos TCD4. Los antígenos que son incorporados en moléculas HLA clase 1 van a activar linfocitos TCD8. La incorporación de los antígenos que están en los fagosomas en moléculas HLA clase 1 requiere de un proceso especial que se llama presentación cruzada. La célula dendrítica que hace este proceso con más eficiencia, y me parece que casi es la única que lo hace, es la célula dendrítica clásica de tipo 1. ¿Ok? Ya les he dicho también varias veces que la respuesta adaptativa, la inmunidad innata modula la respuesta adaptativa, ¿no? Y lo hace a través de interacciones entre membranas celulares y a través de la liberación de mediadores, interleuquinas principalmente. ¿Ya? El antígeno que va a ser presentado en las moléculas HLA son péptidos lineares, porque solo los péptidos lineares toleran los procesos de degradación. Los epítopes conformacionales no, que tienen que tener a la proteína completa. Bueno, entonces se captura el antígeno en periferia, la célula dendrítica migra al órgano linfoide secundario, se ubica en la zona T y presenta el antígeno para activar al linfocito T. La presentación antigénica va acompañada de señales coestimuladoras, ¿no? Se van a generar complejos. Va a haber un complejo que es el complejo de reconocimiento, que está conformado por la molécula HLA que presenta el receptor del linfocito T, acompañado del correceptor y su complejo, el correceptor CD4 y su complejo correceptor, la molécula CD3 y las cadenas Z. Ese es uno. El otro es el complejo de coestimulación. Una vez que se inicia la señalización, bueno, el linfocito T va a presentar una molécula que es la molécula CD28, que va a interactuar con otra molécula que es expresada por la célula presentadora de antígenos, que es la molécula B7. ¿Ya? La interacción CD28-B7 es fundamental para que el linfocito T se pueda activar. Bien, entonces se produce la primera señal, que corresponde al complejo de reconocimiento, y la segunda señal corresponde a las interacciones de coestimulación, y el linfocito va a iniciar primero la activación, después va a proliferar, y después de proliferar se va a diferenciar a poblaciones efectoras y poblaciones de memoria. El efector y la célula de memoria va a salir del ganglio linfático y se va a ubicar en los tejidos periféricos. ¿Qué célula es la efectora? En el caso del CD4 puede ser un helper 1, helper 2, helper 17. ¿No? Hay otra población que se genera, que es el helper folicular, que es la que colabora con el linfocito B. El efector, helper 1, helper 2 o helper 17, va al tejido periférico y es la que va a interactuar con la célula presentadora que está en el tejido periférico. ¿Cuál es? El macrófago. El macrófago activa al efector y hace que esta célula colabore con la respuesta inmune en el tejido periférico, ¿no? Colabora organizando la respuesta, potenciando la respuesta
para la eliminación del daño que se esté produciendo en los tejidos periféricos. Entonces, las señales de activación, la primera señal, el complejo de reconocimiento, ¿no? La molécula HLA con el receptor del linfocito T. Esa señal es amplificada por el correceptor, que puede ser el CD4 o CD8. El correceptor puede amplificar la señal generada por el receptor del linfocito T hasta en 100 veces, ¿ya? Y eso se asocia a la señalización que es generada por las moléculas del complejo correceptor, o sea, las moléculas CD3, el complejo CD3 y las cadenas Z, que tienen unas secuencias de activación citosólicas, ¿ya? Que son secuencias CITAM asociadas a tirosinases. La segunda señal es de las moléculas de coestimulación, la molécula B7, que la expresa la célula presentadora, y la molécula CD28, que va a ser presentada por el linfocito T, que se está activando. Como consecuencia de la señalización, se van a generar factores de transcripción nuclear, que son dos los principales. Uno es el NF-κB y el otro es la proteína activadora 1. La proteína activadora 1 está conformada por dos moléculas, la CFOS y la CQ, que vamos a ver en un rato. Después de que se produce esto, se inicia la expansión clonal, que va a depender de la actividad de la interleuquina 2. El linfocito T activado, ¿no?, va a expresar un receptor para interleuquina 2, que es un receptor de alta afinidad. El receptor está conformado por tres cadenas beta, gamma, alfa, ¿no?, o CD25, que la vimos en la maduración. Al activarse, el linfocito transcribe la cadena alfa, que se va a acoplar a las otras dos cadenas para darle la forma de alta afinidad. Y ese receptor es el que va a promover la proliferación celular. Bueno, la diferenciación, efectores y memoria. Y acá está el complejo molecular, ¿no? Complejo de reconocimiento. Tenemos las interacciones HLA con el receptor, el correceptor y las moléculas, el complejo CD3 y las moléculas Z, que tienen la secuencia CITAM activadoras. Y al costado están las moléculas coestimuladoras, la molécula CD28 del linfocito T y la molécula B7 de la célula presentadora. ¿Cuánto tiempo requiere el proceso para poder tener una activación plena del linfocito? Más o menos 8 horas. 8 horas señalizando, ¿ya? Entonces, el punto donde se produce la interacción se llama sinapsis inmunológica, ¿no?, o señalosoma. Y esa interacción tiene que asegurarse todo ese tiempo. Y esto es posible porque alrededor del sitio donde se está produciendo las señales se forma un cinturón de moléculas de adhesión intercelular, ¿no?, que las tenemos acá al final. El antígeno de función leucocitaria 1, que es una integrina, que se ha unido a su ligando, que es la molécula inmunoglobulina y CAM1, ¿ya? Bueno, si la coestimulación no se produce, entonces la célula entra en un estado que se llama de anergia inmunológica, ¿no? Y el linfocito anérgico al final muere por apoptosis, ¿no?, porque se vuelve en una célula inservible. Es necesaria la coestimulación. Y esto va a ir acompañado de la producción o liberación de interleuquinas que van a guiar, ¿no?, la forma como se produce la interacción, la fuerza, mucha fuerza o poca fuerza, o interacciones débiles, ¿no?, y el tipo de interleuquinas que se va a liberar va a guiar al linfocito T hacia una determinada población efector, ¿no?, helper 1, helper 2, helper 17 o folicular. Una vez activado, bueno, el linfocito va a comenzar a producir interleuquina 2. La interleuquina 2 es autocrina para el linfocito T, ¿no?, es el factor de crecimiento del linfocito T, ese fue su nombre original.
Y esta interleuquina 2 es la que va a promover la proliferación. Y después viene la diferenciación. La coestimulación es crucial, ¿no? Porque la interacción de las moléculas coestimuladoras en conjunto con la señalización que se produce en el complejo de reconocimiento permite varios eventos. Primero, la expresión de moléculas antiapoptósicas de la familia BCL2, que son dos, la BCL2 propiamente dicha y la BCLXL, ¿no? Eso asegura la supervivencia celular. Lo segundo tiene que ver con la proliferación celular, que es la producción de interleuquina 2 y la expresión de la cadena alfa del receptor para que pase a su estado de alta afinidad. Y el otro, el bloqueo de los inhibidores de ciclinas, ¿no? Esto permite la proliferación celular. Y finalmente, las señales diversas y la forma como se generan, que va a dar lugar a la generación de los efectores y células de memoria. Los cambios funcionales, ¿no? Para obtener un linfocito T completamente diferenciado, tienen que pasar varios días. Entonces, no solamente es cuestión de activar, hasta obtener células efectoras pasa más o menos una semana, ¿no? Eso quiere decir que el linfocito T tiene que quedarse retenido en el ganglio linfático una semana. Hay que impedir que se vaya. En el plasma, en el corriente sanguíneo, existe una quimiosina, que es un lípido, es la efimosina 1-fosfato, ¿no? Esta efimosina 1-fosfato no existe o es muy escasa en los ganglios linfáticos y los órganos parenquimatosos, ¿ya? Cuando los linfocitos se encuentran en la linfa, en el torrente sanguíneo, la cantidad de efimosina 1-fosfato inhibe la expresión del receptor. Cuando pasan a los órganos parenquimatosos o en los órganos linfoides secundarios, al parénquima de los órganos linfoides secundarios, la falta de efimosina 1-fosfato promueve la expresión del receptor y eso le permite a la célula recircular. Entonces, si tenemos que tener al linfocito 7 días retenido en el ganglio, hay que bloquear la expresión del receptor y eso lo hace la molécula CD69. Entonces, hay un orden en la activación. Inicia con la expresión CFOS, ¿no? Que se va a unir a otra molécula que es la CJU para dar lugar a la aparición del factor de transcripción, la proteína de activación 1, ¿no? Y acá abajo, bueno, está la explicación, lo pueden leer al momento de que descarguen o copien la presentación. Junto con el NF-κB va a iniciar la transcripción de los diferentes genes que tienen que ver con la activación de los linfocitos T. El siguiente evento que se va a presentar es la expresión de la interleuquina 2, ¿okay? Y la aparición de la molécula CD69 para bloquear la migración celular. Y esta expresión CD69 se va a mantener el tiempo que sea necesario hasta obtener a las células completamente diferenciadas. Posteriormente se tiene que se sintetiza la cadena alfa del receptor de interleuquina 2, ¿no? Para iniciar el proceso de proliferación celular. Además, se va a presentar en la membrana a esta molécula que es el ligando de CD40. El ligando de CD40 es una molécula que va a interactuar con la molécula CD40, que es expresada por otras células como las células dendríticas, los macrófagos, los linfocitos B. Y este tipo de interacción le permite al linfocito T colaborar con la activación de esos grupos celulares, ¿ya? Bueno, después viene la división celular y la diferenciación a efectores. La generación de efectores depende de la forma como se presente el antígeno y del tipo de interleuquina que va a estar presente al momento de la activación del linfocito T. Son 3 subpoblaciones efectoras las principales,
helper 1, helper 2, helper 17. ¿Ya? Y cada subpoblación efectora se caracteriza porque tiene un perfil de interleuquinas que lo caracteriza. Y también trabajan con determinadas poblaciones celulares. Por ejemplo, la interleuquina de marca, el helper 1 es el interferón gamma, ¿no? Y la célula que recluta para ejercer su función, que recluta y activa, es el macrófago. Para el caso del helper 2, las interleuquinas de marca de esta célula son la 4, la 5 y la 13. Y esta célula recluta y activa eosinófilos, ¿okay? En la respuesta contra parásitos. El helper 17, sus interleuquinas de marca son la 17 y la 22. Y esta célula se caracteriza por inducir la formación de infiltrados neutrofílicos, o sea, el TH17 produce inflamación de tipo neutrofílico, ¿ya? Y su respuesta está dirigida más que nada contra antígenos micóticos, o sea, hongos, y contra bacterias extracelulares, básicamente cocos gram positivos. Finalmente tenemos a folicular, cuya especialidad es la colaboración y activación de los linfocitos T, ¿no? Y esto sucede principalmente en los órganos linfoides secundarios, ¿ya? Bien, hasta ahí la activación del CD4. Ahora la activación del CD8, les decía, requiere de un proceso de presentación especial que se llama presentación cruzada y que está a cargo de la célula dendrítica clásica, principalmente la de tipo 1, ¿no? Esta célula dendrítica toma los antígenos y tiene una particularidad, ¿ya? Expresa la célula dendrítica clásica en sus membranas endosomales, contiene moléculas que no permiten que la degradación de los péptidos sea completa. Hay compartimientos celulares dentro de estas células dendríticas que preservan antígenos que después los usa para presentarlos a los linfocitos T. Una parte de esos antígenos los traslada, ¿no?, hacia la vía de presentación clase 1. ¿Ya? Hay tres modalidades, ¿no? La modalidad con carga en el retículo endoplásmico, hay otra que es la modalidad con carga fagosomal y hay otra que es con degradación fagosomal directa. ¿Okay? El asunto es que estas vías de presentación cruzada le permiten a la célula dendrítica incluir péptidos en moléculas HLA clase 1 para activar a los linfocitos TCD8. La activación de los linfocitos TCD8 requiere el concurso de algunas interleuquinas, ¿no? La interleuquina 1 y el interferón de tipo 1 para promover la activación celular, la interleuquina 15 que permite la supervivencia de las células, ¿no? Y después tenemos a la interleuquina 21 que tiene dos acciones: induce la formación de células de memoria y evita su agotamiento. No es que se agote porque la célula está cansada, ¿ya? El agotamiento se refiere a un perfil de expresión molecular de membrana, ¿no? El linfocito TCD8, cuando es sometido a determinadas condiciones de estimulación, puede comenzar a expresar moléculas que bloquean su activación. Cuando el linfocito TCD8 expresa ese tipo de moléculas, entre ellos, por ejemplo, la muerte programada 1, ¿no?, el linfocito se vuelve incapaz de poder activarse y de poder eliminar a la célula blanca. Esos linfocitos TCD8 que expresan moléculas inhibidoras tienen un perfil de agotamiento. ¿Quién impide la expresión de ese perfil de agotamiento? La interleuquina 21. ¿Ya? O sea, no es que la célula se canse, sino que la expresión molecular hace que no se pueda activar de forma adecuada. El linfocito TCD8 activado va a comenzar a formar, ¿no?, unas vacuolas
modificadas que contienen lo que vamos a llamar gránulos. Van a tener unas vacuolas modificadas que vamos a llamar las gránulos, y contienen moléculas que inducen la muerte celular por apoptosis. Las principales son dos, la granzima B, ¿no?, y las perforinas, ¿ya?, que son depositadas sobre las membranas de la célula blanco, y después la granzima B se encarga de activar la vía de muerte celular directa a través de la caspasa 3 de la célula blanca. Estas células son productoras de interferón gamma, junto con el GENPER1, son la fuente principal de interferón gamma. La activación del linfocito TCD8, entonces lo hace la célula presentadora, la célula dendrítica clásica, la de tipo 1, a través de la presentación cruzada. Puede requerir de la colaboración del linfocito TCD4. ¿En qué situaciones? Cuando los antígenos que van a ser presentados no son muy inmunogénicos, o sea, no estimulan muy bien. En esa situación, el linfocito TCD4 va a colaborar amplificando, potenciando su capacidad activadora, ¿no?, ampliando la cantidad de antígenos que puede presentar y sus moléculas de coestimulación de forma directa al momento de la activación del linfocito TCD8, y también produciendo interleuquinas. Y la otra es cebando a la célula dendrítica para transformarla en una célula capaz de activar directamente al linfocito TCD8B. En cuanto a la activación de los linfocitos B, bueno, la activación de los linfocitos B se va a dar. Ya vamos a terminar. Una última parte. La activación de los linfocitos B se va a dar. Bueno, vamos a tener tres modalidades de activación, ¿no? T dependiente y T independiente. La T dependiente es para antígenos proteicos, la T independiente es para carbohidratos y lípidos. Bien, el linfocito B, el B2, ¿no?, particularmente el folicular, es un fagocito, ¿ya? Captura antígenos para presentarlos a los linfocitos T. También es una célula que recircula, ¿no?, va recirculando entre los diferentes órganos linfóicos. Bien, entonces estas células, los efectores, ¿no?, y las células, los efectores que no se han transformado en células productoras, células plasmáticas productoras de anticuerpos, van recirculando y también van monitoreando el medio interno en búsqueda del antígeno que las activó. Una vez que se produce esto, va a haber un reconocimiento antigénico, una activación y una proliferación, ¿no?, para transformarse en células productoras de anticuerpos, células plasmáticas y células de memoria, ¿ya? Las células que hacen respuesta a T independiente, como les repito, son dos: la población B1, productora de IgM, y los linfocitos B de la zona marginal, ¿no? ¿Qué tipo de antígenos las activan? Antígenos de tipo carbohidrato y antígenos de tipo lipídico. La respuesta a T dependiente es exclusiva para antígenos de origen proteico, ¿ya?, y requiere la colaboración del linfocito T. Acá, en la respuesta contra antígenos proteicos, es que vamos a tener la respuesta que siempre nos han enseñado, ¿no? Primero produce IgM y después produce IgG, ¿ya? Eso lo hace el B2 folicular, el linfocito TB, el linfocito B folicular. Ya, eso lo vamos a explicar más tarde. Los isotipos que al final vamos a tener pueden ser tres, ¿no? Se va a cambiar la IgM y se va a producir o IgA, que está dirigida preferentemente contra aquellos gérmenes o antígenos que se ubican en mucosas, ¿no? IgG, que es la mayoría, la mayor parte de la respuesta que se va a tener. Bueno, mentira, la IgA es la mayor parte de la respuesta que se tiene, pero la mayor parte de IgA que se produce es secretada a las secreciones mucosas, ¿ya? Y la IgA cumple la función principal
de neutralización de gérmenes y toxinas en la luz de los órganos mucosos. La IgG es mayoritaria en la sangre, ¿no? Y bueno, la IgG se vale de la actividad de complemento para completar su acción. Y finalmente tenemos la IgE, cuya actividad está dirigida contra antígenos de parásitos helmínticos, ¿ya? Bueno, y también tiene un rol muy importante en las respuestas alérgicas. Se generan células de memoria, que es común en el caso de la población B2 folicular. Las respuestas T dependiente y T independiente. La T dependiente está dirigida contra antígenos de tipo proteico y es la que hace cambio de isotipo. La T independiente contra antígenos de tipo polisacárido. Las epítopes se repiten a lo largo del antígeno y esto, las interacciones de los receptores de membrana generan señales cruzadas que activan directamente a las poblaciones celulares, principalmente de tipo B1. Una vez activada la población B1, va a proliferar y se va a diferenciar a células plasmáticas productoras de IgM. La respuesta, repito, es plana. Acá no hay células de memoria, ¿ya? La respuesta es plana. No hacen cambio de isotipo. Y son células plasmáticas de vida media corta. Viven más o menos 3 días. En cambio, las células plasmáticas que surgen de la activación T dependiente sí tienen una vida larga, ¿ya? Bueno, los linfocitos B que se ubican en los folículos linfoides tienen que capturar antígenos para presentarlos a los linfocitos T, para buscar la colaboración. Este es en la respuesta T dependiente. ¿Cómo llegan los antígenos al folículo linfoide? A través de la linfa, esa es una forma, ¿no? Y la otra es que pueden ser transportadas por células dendríticas y macrófagos hacia la zona B, ¿no? Para finalmente liberarlos y que sean capturados por los linfocitos B para procesarlos y presentarlos. ¿Okay? Bien, en el caso de las poblaciones, en el caso de la activación del linfocito B, puede intervenir el complejo correceptor. El complejo correceptor lo va a hacer principalmente a través, en aquellos antígenos que son opsonizados por complemento, por la molécula C3D. La molécula que va a colaborar con la activación del linfocito B va a ser la molécula CD21, que es el receptor 2 de complemento, y captura o reconoce la molécula o el residuo C3D. Ya, entonces para concluir con esta parte, los antígenos que van llegando a los folículos linfoides o a la zona B, ¿no?, de los órganos linfoides secundarios son captados por los linfocitos B2 foliculares para fagocitarlos, procesarlos y presentar las secuencias antigénicas a los linfocitos T. La activación del linfocito B también puede hacerse a través de 2 señales, ¿no? Una es la señal que va a provenir del receptor, que es la IgM monomérica de membrana, con colaboración de otras moléculas que van a amplificar la señal que es generada por el receptor. Entonces tenemos en primer lugar el complejo correceptor, donde se encuentra la molécula CD21 o receptor 2 de complemento, ¿no? El receptor del linfocito B captura el antígeno. Este antígeno va a estar opsonizado por C3. ¿Qué fragmento de C3? C3D. ¿Quién reconoce C3D? La molécula CD21, que en conjunto con las moléculas CD19 de etapa 1, este es el complejo correceptor, amplifican la señal del receptor del linfocito B para iniciar los eventos de activación celular. ¿Ya? Otra modalidad es a través de las interacciones con receptores de inmunidad innata.
¿no? En este caso tenemos un receptor, el linfocito B, ¿no? Que ha capturado un antígeno y el PAM del antígeno ha sido reconocido por un receptor tipo TOL. La señal generada por el receptor del linfocito T es amplificada por el receptor tipo TOL, promoviendo la proliferación, activación, proliferación y diferenciación. En el caso particular de la población B1, la activación se da principalmente por enlaces cruzados, ¿no? Tienen que activarse dos o más receptores de forma simultánea. Esto se produce principalmente contra antígenos de tipo carbohidratos, repito, o lipídios. Las señales cruzadas activan a la población B1, que prolifera espontáneamente, es productor de IgM y no genera células de memoria. Ya, para la respuesta T dependiente es necesario que los linfocitos T que están en la zona T migren a la zona B y los linfocitos B que están en la zona B migren hacia la zona T. Para esto, en este proceso de migración tienen un rol central, ¿no? Las quimiosinas y los receptores para quimiosina. Los linfocitos B, ¿no? Que son activados, que han capturado el antígeno y se van a activar y van a colaborar con los linfocitos, van a buscar la colaboración del linfocito T, van a migrar hacia la zona T. Y eso va a ser posible porque van a expresar un receptor, que es el CCR7, ¿no? Lo que las lleva a dirigirse al sitio donde se producen las quimiosinas CCL19 y CCL21, que son quimiosinas que se producen en la zona T. Al revés, en el caso de los linfocitos T, ¿no? Hay un grupo que son los foliculares, que van a migrar hacia la zona B. Estos linfocitos T van a expresar un receptor que es el CCR5, que los va a llevar a dirigirse hacia la zona B, porque en la zona B se produce la quimiosina CXCL13, que atrae a las células que expresan ese receptor. Se va a producir el contacto en la interfase, ¿no? Primero es en la periferia, en la frontera de la zona T y zona B, y se va a producir una primera colaboración, ¿ya? Es en ese sitio, en la frontera TB, donde el linfocito B va a tener una activación inicial y va a comenzar a producir IgM. Las células B, productoras de IgM, son de vida corta, por eso es que esa IgM nunca más se va a producir. La otra población celular que no se ha diferenciado a célula plasmática va a regresar a la zona B, acompañada de los linfocitos T que colaboraron con su activación, para formar los folículos linfoides secundarios. Ustedes sabrán por sus altos estudios de histología, ¿no? El folículo linfoide secundario tiene tres zonas, ¿no? La zona oscura, la zona clara y la zona gris, ¿no es cierto? La zona oscura es una población de linfocitos T, que es la zona del manto, ¿ya? Y son linfocitos T que migraron de la zona T a la zona B. ¿Okay? Acá está lo que les comentaba, ¿no? La célula B que ha capturado un antígeno se dirige a la zona T y el linfocito T folicular activado migra hacia la zona B, y en la frontera se encuentran los dos. Ahí se establece la colaboración. El linfocito T colabora con la activación del linfocito B. Una vez que se produce esto, se inicia la diferenciación del linfocito B y se generan células plasmáticas de vida corta productoras de inmunoglobulina M. La otra población de linfocitos B regresa a la zona B para formar los folículos linfoides secundarios y van acompañadas ¿de quién? Del linfocito T que las activó. O sea, son una pareja feliz
que van juntos al mismo sitio, ¿ya? El linfocito T va a terminar conformando la zona del manto y el linfocito B va a comenzar el proceso de diferenciación y cambio de isotipo. O sea, de ser un productor de IgM va a pasar a producir IgA, IgG o IgE. Ya, y acá están, bueno, los cambios que les explicaba hace un rato, ¿no? El linfocito B migra porque expresa la molécula CCR7, ¿no? Que la lleva a dirigirse a la zona T. El linfocito T comienza a expresar la molécula CXR5 que la lleva a dirigirse a la zona B. ¿Okay? Y aquí se produce la interacción, la activación, ¿no? La colaboración y después la producción de IgM y posteriormente el cambio de isotipo. Es fundamental la interacción de otro par molecular que son las moléculas CD40, CD40 ligando. La molécula CD40 va a ser expresada por el linfocito B. La CD40, como les dije hace un rato, la expresan linfocitos B, macrófagos, células dendríticas y también otras poblaciones celulares, y es una molécula coestimuladora, ¿ya? El linfocito T, después de ser coestimulado, presente el ligando de CD40, y con eso se cierra el ciclo, ¿no?, de activación por interacciones entre membranas. Acá lo tenemos, ¿no? La interacción CD40-CD40 ligando, que promueve o concluye la activación de los linfocitos B, y esto va a ir acompañado de la liberación de interleuquinas. Las interleuquinas van a tener un rol gravitante en lo que es el cambio de isotipo. Las interleuquinas, como la interleuquina 10, el factor beta transformante del crecimiento, la interleuquina 6 también me parece, promueven el cambio de isotipo hacia la producción de inmunoglobulina A. La interleuquina 4 promueve el cambio de isotipo hacia la producción de inmunoglobulina E, y para el IgG todavía no se sabe qué interleuquina, ¿ya? Se pensaba que era la interferón gamma, pero no es así. Y acá está, lo que les comentaba, ¿no?, sobre las interleuquinas y el cambio de isotipo. En la respuesta T independiente, ya de eso hemos hablado harto, ¿no es cierto? Ya, bien, en cuanto a modulación de señal, potencia en la actividad del linfocito B, el complejo correceptor, que son estas tres moléculas, la C19, la CD81 y la CD21, ¿no? Y la regulación negativa está a cargo de un receptor inhibidor, que es la molécula Fc gamma R2B o molécula CD32. Cuando el complejo inmune, conformado por el anticuerpo y el antígeno, interactúan con el receptor del linfocito B la IgM de membrana del linfocito B, y además el receptor inhibidor se activa, y lo que hace es bloquear a las moléculas de señalización que se generan como consecuencia del complejo de reconocimiento, ¿no? Y de este modo bloquea la activación del linfocito B. Y se acabó.